Qué onda, mi querida banda? Bienvenidos a un capítulo más de este humilde canal de YouTube de su servilleta Gibran Araige. Andamos en Oakland, California, con la cobertura de la selección mexicana, pero hoy no hablaré del equipo tricolor, hablaré de un jugador de las Águilas del América por el cual me han preguntado mucho en los últimos días. Y es que hay muchas dudas, hay mucha incógnita alrededor de lo que le ha sucedido a Henry Martín. Realmente ha sido un año complicado en el tema de lesiones y hay mucha gente que incluso tiene pues dudas de qué es lo que realmente está pasando con el capitán de las Águilas del América, aunado a que también hay mucha desinformación, ¿no? Hay gente que no sabe realmente qué es la lesión que tiene el jugador del equipo azul crema. Así que bueno, espero aquí en este capítulo poderles dar un poco más de claridad de qué está pasando con Henry Martín. Y para eso me gustaría arrancar con decirles que hoy lunes 1 de septiembre, Henry Martín no está lesionado. No está lesionado, mucha gente cree que no estuvo en el partido contra los Tuzos del Pachuca del fin de semana porque seguía con una lesión, con una molestia. Bueno, eso es mentira. Henry terminó entrenando con normalidad la última semana y estaba disponible para jugar el último partido contra los Tuzos. ¿Por qué no estuvo en la convocatoria? Bueno, porque ese es parte del plan del cuerpo técnico para recuperar a Henry en este parón de la fecha FIFA, con toda la intención de que esté al 100% física y futbolísticamente en el partido de la jornada que sigue contra Chivas, en el Clásico Nacional. Así que bueno, más o menos les pongo en contexto esta situación porque hay muchas personas que creen que Henry sigue lesionado y para eso me gustaría retroceder un poco en el calendario, ¿no? Y ir a la parte donde arrancó el martirio de Henry Martín, esta pesadilla que ha vivido con las lesiones. Justo en marzo de este año, a mitad del torneo, Henry se lesionó el tendón de Aquiles, ¿no? La famosa tendinitis, y sí, había la posibilidad de que se operara. Incluso viajó a Guadalajara en una nota que fue muy pública, a la clínica de Rafael Ortega, uno de los doctores pues más importantes del medio futbolístico en México, y ahí, junto con el cuerpo técnico del América y el jugador, por supuesto, se tomó la decisión de que Henry librara el quirófano, es decir, que no fuera operado y que se recuperara de la tendinitis con trabajo de rehabilitación. De verdad que en ese sentido hay que aplaudir también al cuerpo médico del América y al propio jugador porque trabajaron mucho para que Henry pudiera sanar del tendón de Aquiles sin necesidad de operarse. No es cualquier cosa, porque había que hacer un trabajo bastante efectivo de recuperación y así fue. Tanto que al final de cuentas Henry terminó jugando la liguilla. Sí, se perdió como 7 partidos, ¿no? De la parte final del torneo regular, ¿no? El pasado, pero al final jugó la liguilla, disputó todos los partidos y lamentablemente en el último partido, en la final de vuelta en la Bombonera, sale lesionado. Pero ahí ya no tuvo que ver nada la tendinitis. Incluso hoy en día a Henry ya no le duele el tendón de Aquiles. Esa lesión quedó en el olvido, quedó en el pasado, porque hay mucha gente que me sigue preguntando: Gibran, ¿por qué no se opera Henry Martín del tendón de Aquiles? Para que ya esté bien, que se recupere el tiempo que sea necesario y que vuelva a las canchas. Bueno, es que el tendón de Aquiles ya no es un problema. Eso quedó en el pasado, se recuperó al 100%. ¿Qué pasó en aquella final? Bueno, contra Toluca, Henry Martín salió con un desgarre en la parte posterior del muslo. Una lesión totalmente diferente. ¿Qué sucede? Que a la semana el América jugaba el partido por el boleto al Mundial de Clubes contra Los Ángeles. Ahí Henry estaba disponible, estaba en la banca. Se trabajó lo mejor posible desde el área médica para que pudiera llegar a este partido, ¿no? Y pues al final de cuentas se aceleró la recuperación de Henry del desgarre que tenía en la parte posterior del muslo. Por una u otra razón,
La Bomba no jugó este partido contra Los Ángeles y bueno, ya todos sabemos la historia de que el América pues no clasificó al Mundial de Clubes. Posteriormente, Henry estaba en la preconvocatoria de la selección para estar en la Copa Oro. Se tomó la decisión de que Henry no estuviera con el equipo mexicano para que aprovechara el verano y tuviera una mejor recuperación y no arriesgar más la lesión que tenía en esos momentos Henry Martín. Así que bueno, se aprovechó el verano para que Henry tuviera una buena rehabilitación y después de cierto tiempo, entonces sí, Henry regresó a las canchas contra Necaxa en este torneo. Tuvo sus primeros minutos, después estuvo en la Leagues Cup, después también estuvo en el partido contra Querétaro. Todo iba bien, había tenido minutos, había sanado, ¿no?, la lesión muscular. Ya había quedado en el olvido totalmente la lesión del tendón de Aquiles, así que todo pintaba bien para Henry. Se pierde el partido de Tigres. Bueno, esa fue una decisión para recibir un tratamiento especial, ¿no?, en el tema de la lesión que tuvo en el muslo, un tema que incluía el que se cicatrizara bien, ¿no?, la lesión y que no por ahí tuviera alguna complicación extra, nada de cuidado. Empieza a entrenar con normalidad para jugar contra Atlas y previo al partido contra Atlas, un golpe en el entrenamiento en la rodilla, pues lo termina dejando fuera de este partido contra los rojinegros. Fue un golpe fuerte, hubo un poco de preocupación, ¿no?, de que fuera una lesión importante. Al final se le hizo resonancia, por eso decidieron descartarlo contra Atlas. Y afortunadamente solamente fue el golpe. No hubo nada de qué preocuparse, al punto de que previo al juego contra Pachuca, pues Henry entrenó con normalidad, ¿no? Acabó cerrando la semana trabajando al 100%, al parejo del grupo. Y acá viene entonces el plan que tiene el cuerpo técnico para recuperar a Henry. Se toma la decisión, André Jardine decide dejar fuera de la convocatoria al capitán del América. ¿Para qué? Primero, para no arriesgarlo en el partido contra Pachuca, entendiendo que venían 2 semanas por el parón de la fecha FIFA. Y ahí justo lo que busca André Jardine es que sean 2 semanas muy importantes de entrenamiento para Henry Martín, en el cual lo quiere recuperar física y futbolísticamente, porque es cierto, Henry es un jugador de 32 años, que lleva 4 finales consecutivas, ¿no? También el desgaste que ha tenido Henry junto con otros futbolistas del América, pues ha sido muy importante, ¿no? En los últimos años. Hablar de 4 finales no es fácil. Además estamos hablando de un jugador que normalmente es seleccionado nacional, ¿no?, lo cual aumenta todavía más la cantidad de partidos. Un delantero del América que normalmente está en contacto con los defensas. No es lo mismo ser delantero del América que, lo digo con mucho respeto, ser delantero a lo mejor de Querétaro, de Puebla, de Mazatlán, donde son equipos que terminan defendiendo más. En el América se ataca, hay mucho contacto. Henry es un jugador que usa y utiliza mucho el físico, ¿no? Tiene el físico para pelear, combativo, en fin, todo eso pues termina sumando, ¿no?, para que el desgaste sea más importante. Bueno, por eso estas 2 semanas son muy importantes. Hicieron un plan de trabajo con Henry Martín, de entrenamiento para que esté mejor físicamente, sobre todo futbolísticamente, el tema de la confianza, de la mentalidad. Una vez que la lesión ya no existe y que, insisto, hoy Henry no está lesionado, bueno, pues vendrán estos días tan importantes para que Henry logre estar a su 100% en plenitud, en esa plenitud futbolística que le conocimos y de la cual fue tan importante en el tricampeonato de las Águilas del América. Y además hay que recordar que el 6 de septiembre, en esta fecha FIFA, el América tiene un partido amistoso contra el DC United en Washington. Entonces ese juego es clave para Henry Martín. Seguramente tendrá 45 minutos o más para que tenga ritmo futbolístico, para que tenga mayor confianza y así pueda llegar al Clásico Nacional sin ningún problema, sin lesiones, las cuales han quedado atrás, y con ese nivel
de fútbol que normalmente le conocemos a Henry Martín. Así que bueno, ese es el plan de Henry en esta fecha FIFA. Tendrá minutos contra el DC United y será importante que lo tome con mucha seriedad también el jugador de las Águilas del América, porque pues la mirada está puesta en Chivas, en el Guadalajara, en el Clásico Nacional, donde André Jardine ya quiere contar con Henry Martín en la cancha como titular desde la banca, pero seguramente disponible para el equipo y sin ningún problema. Así que bueno, es importante, ¿no?, que lo sepan, que Henry hoy no tiene ninguna lesión, que la tendinitis ha quedado en el olvido, que el tema de la lesión muscular de la final contra Toluca tampoco existe y que lo único que le pasó en las últimas semanas fue un golpe en la rodilla, fue cuestión de días y nada más, y ahora solamente a pensar para adelante, ¿no?, con Henry en esta recuperación, porque además Henry tiene el sueño de volver a la selección mexicana. Él tiene ese sueño de estar en la Copa del Mundo del 2026, así que vienen meses importantes para él, porque también la selección entra en la recta final de esta preparación rumbo al Mundial y bueno, nadie se quiere quedar fuera y es algo importante para Henry el estar bien futbolísticamente para volver al equipo tricolor. Bueno, pues ahí está la información de Henry Martín. Espero que les haya quedado claro. Al final de cuentas, esta es una información para que ustedes sepan y conozcan a detalle qué es lo que está pasando con los jugadores del América, en este caso con Henry, ¿no?, un tipo muy importante en la historia del club y que creo que todavía tiene mucho que dar. Y bueno, lo importante es que esté al 100% futbolísticamente. Así que bueno, aquí se los cuento, ya lo saben. Déjenme sus comentarios aquí, las dudas que tengan, de algo que quieren que les platique, yo lo investigo y luego se los cuento acá para que ustedes estén bien enterados y bueno, no compren tanto humo que de repente hay ahí en redes sociales. Les mando un fuerte abrazo, se les quiere mucho de parte de su amigo Gibran Aray.